quedan los dos individuos que se cruzaron preñados. Hay algunos gusanos que son hermafroditas, es el caso de la solitita, la solitaria, que es un parásito en los humanos. La solitaria es hermafrodita, ¿sí? Su cuerpo, el cuerpo de un individuo es como un cuadrito. Ajá. Y la solitaria que conocemos es como muchos cuadritos que se alojan en la panza de un individuo que tiene ese parásito. Cada cuadrito es hermafrodita. Entonces es difícil quitar ese parásito de la panza porque tiene una cabeza y luego cada cuadrito que les digo es un nuevo un individuo más. Entonces la cabecita se agarra bien de las paredes del intestino. Entonces, aunque den tratamientos muy rudos, la cabeza se queda pegada y con que se quede pegada la cabeza y un cuadrito vuelve a crecer. Ujú. Ese es un caso de un animal hermafrodita. Pero bueno, si hablamos de los organismos superiores de reproducción sexual, esto es muy raro. Todos tienen sexo separado, ¿verdad? Unos se identifican como machos y unos. Ujú. De tal manera que en los animales no tenemos necesidad de pensar cómo ocurre la fecundación. Ya hablamos más a grandes rasgos de que en algunos hay apareamiento y en otros no, pero no es problema tampoco, ¿no? En cambio, en las plantas, como es tan diverso a dónde se alojan las estructuras sexuales, tenemos necesidad de revisar un poquito la anatomía de las plantas y ubicar cómo ocurre la fecundación. Si esta fecundación se da, bueno, hablaremos ya en los casos particulares. Bien, entonces digamos, antes de hablar de los sistemas de cruzamiento, vamos a ver cómo se encuentran acomodadas las estructuras sexuales en las plantas. Así que empezaremos diciendo que hay un grupo de plantas que identificamos como plantas hermafroditas. ¿Qué significa hermafroditas? Que tienen los dos sexos en un solo individuo. ¿De acuerdo? El símbolo que se utiliza para indicar que son hermafroditas, aquí está, ya lo sombreé. Ajá. Pero bueno, hermafroditas, ¿cómo se llaman de acuerdo a las clasificaciones que utilizamos? Las hermafroditas se llaman monoicas, plantas monoicas. ¿Qué es eso? Todas las plantas monoicas tienen en un solo individuo los dos sexos, así se definen. Y si tienen los dos sexos en un solo individuo, entonces se llaman hermafroditas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de individuos monoicos conocemos? Dos tipos. ¿Sí? Recuerden que dije, monoico se define como un individuo que en el mismo, como grupo de plantas, que en un solo individuo están los dos sexos. ¿Sí? Bien, pero encontramos dos tipos de monoicos. Unos, como estos ejemplos que tengo aquí, donde los dos sexos están en la misma flor. ¿Sí? ¿De acuerdo? A estas les llaman flores perfectas. Y a las plantas que tienen los dos sexos en la misma planta, en la misma flor, perdón, se les conoce como monoclino monoicos. Ah, esta parece trabalengua, ¿verdad? Para su suerte yo no les voy a preguntar ese nombre, ¿sí? Solo con que me lo identifiquen como flores perfectas es suficiente para mí. Ujú. Vean entonces, ¿cómo es que son flores perfectas? Y pues porque tienen los dos sexos en la misma flor. Y si no han observado las flores, los invito a que las observen. Ajá. En cuanto puedan, vayan y vean una flor. Esta imagen que les presento aquí es de una especie que se le conoce como hibiscus, aunque en algunos lugares les dicen tulipán. No sé por qué les dicen tulipán. Ustedes observen, por favor, cómo en la planta tiene los dos sexos. En esta parte, que parece una varita, sí, aquí está el sexo femenino. En esta parte más inferior
está el saco embrionario y aquí arriba está el estigma. El estigma es, digamos, la parte más superior del estilo. ¿De acuerdo? Toda la estructura se llama estilo. Está aquí el estigma, este tubo y el saco embrionario al interior. Algunos le dicen ovario, pues todavía hay confusión, pues. Entonces, aquí está. ¿Y dónde están los estambres? Bueno, ahí sí los alcanzan a apreciar, ¿no? Los estambres están aquí. Ajá. Aquí hay un montón de estambres, ¿sí? Todas estas varitas que se ven y tienen en la parte superior como una cabecita, como una bolita. Bueno, todos esos son los estambres. Ajá. Entonces, esta es una hermafrodita, sí, desde luego tiene los dos sexos, pero además es una hermafrodita que tiene los dos sexos en la misma flor. Se llaman flores perfectas. Ahora, si quieren apantallar a alguien, les dicen que estas son monoclino-monoicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una flor de una orquídea, seguramente. Sí, en el centro debe estar el saco embrionario, probablemente es esta figurita que vemos por aquí. Ajá. Y los estambres deben estar rodeando a esta figurita. Ajá. Aquí tenemos otro ejemplo de otra flor que creo que es magnolia, no estoy segura. Aquí está el saco embrionario, o sea, aquí está el estigma, es el pistilo. En la parte más inferior el saco embrionario y los granos de polen aquí alrededor, aquí están, ¿sí? Esos son los granos de polen. Aquí está otro tipo de flor. Aquí en medio, en el centro, está el pistilo y rodeándolo están los estambres. Entonces, estamos viendo ejemplos de plantas que son hermafroditas con los dos sexos en la misma flor. Sin embargo, no todas las hermafroditas tienen los dos sexos en la misma flor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos aquí presentes dos ejemplos de plantas que ustedes están, entiendo que ustedes identifican bastante bien. Voy a tener que quitar la presentación porque voy a hacer algo. Necesito que me digan si ven la planta que voy a agregar aquí al lado. ¿La ven? ¿Sí? Sí, sí, Muy sí se bien. ve. Entonces, pensemos, en el caso del maíz y de la calabaza, que son especies muy conocidas porque se siembran mucho en el campo en México, ¿sí? ¿Qué sabemos? Bueno, que esas dos especies son hermafroditas porque en el mismo pie de planta tienen los dos sexos, ¿sí? Pero tienen los dos sexos en flores, pero en flores separadas. Para el caso del maíz, estamos viendo en la parte superior la espiga, aquí está el sexo masculino, ¿sí? Y el jilote se encuentra en la parte baja, ahorita les explico cuál es. Bueno, el jilote, aquí hay uno. Pero puede ser que bajo cada una de estas hojas se desarrolle un jilote, puede ser, ¿verdad? Que aquí se desarrolla uno, que aquí se desarrolle otro. Hay razas que pueden producir hasta 5 jilotes, es decir, van a producir 5 elotes por individuo. No todas las razas, pero algunas sí. Entonces, estamos viendo que el sexo masculino se encuentra en la espiga y que el sexo femenino se encuentra en el jilote. ¿Cuántos jilotes? Ya les digo, pueden ser de entre 1 y 5, pero siempre están abajito de las hojas. Aquí yo intenté dibujar uno, ¿sí? Por acá dibujé otro, ¿sí? O sea, están ahí los jilotes abajo de las hojas. En el caso de la calabacita, hay flores femeninas que tienen pistilo, ¿sí? Y le llaman flores pistiladas, y hay otras flores que tienen estambres y le llaman flores estaminadas. Las flores estaminadas son portadoras del sexo masculino y las flores pistiladas son las de sexo femenino.
Ahora bien, estas siendo hermafroditas, ¿sí? Vean que tienen los sexos en flores separadas, ¿sí? Y hay especies a donde los sexos están en individuos independientes, ¿sí? Ni siquiera podemos hablar de que en flores separadas, no, 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 en individuos independientes. Son varios casos, aquí solamente les mostraré algunos, aquí les estoy mostrando el lúpulo, en donde hay flores, hay plantas, perdón, hembra y plantas macho, aquí está la hembra y aquí está la planta macho, ¿de acuerdo? ¿Qué es el lúpulo? Si alguien nos lo conoce, ¿qué es el lúpulo? ¿Saben? ¿No han oído hablar del lúpulo? Creo que se utiliza para hacer cerveza, ¿no, profe? Bueno, es lo que le da el saborcito amargo a la cerveza. Ese es el lúpulo. Entonces, ¿qué encontramos? Que los sexos están en individuos separados. Otro ejemplo es las cícadas, ¿sí? Las cícadas son plantas muy viejas, arcaicas, ¿sí? Y aquí les estoy mostrando el sexo masculino y acá está el sexo femenino. En el sexo masculino se forma el grano de polen y en el sexo femenino se forma el saco embrionario, ¿de acuerdo? En ambos casos. Hay más casos, pero les muestro estos como ejemplos. Mencionaré, muchos de los frutales también son plantas de sexo separado. A estos individuos de sexo separado se les conoce como plantas dioicas. ¿Por qué dioicas? Porque nos está indicando que los sexos están en dos individuos diferentes. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Entonces, si ya tenemos esta clasificación, ya sabemos cómo pueden estar distribuidas las estructuras sexuales, ahora sí, vamos a hablar de los sistemas de cruzamiento. Solo se conocen dos sistemas, aquellas plantas que son alógamas y las otras que son autógamas. Por el nombre de autógamo ya se pueden orientar. ¿Qué significa eso de autógama? ¿Alguien puede decirme qué entiende? ¿Que se autofecunda? Que se autofecunda. ¿Qué implicaciones tiene eso de autofecundación? Bueno, que un solo individuo va a aportar los dos gametos, tanto el masculino como el femenino. Esas son las autógamas. Pero todas las hermafroditas serán autógamas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Todas las hermafroditas son autógamas o no? Yo creo que no. ¿Por qué cree que no? Tal vez porque no habría variabilidad genética. Bueno, esa es la consecuencia. Pero ¿por qué no habría? No me refiero a la variabilidad. ¿Por qué piensa que no se autofecundan todas las hermafroditas? La mayoría sí, ¿no, profa? Bueno, quién sabe, habría que ver. Yo no puedo referirme a todas, más bien habría que investigar caso por caso. Eso es algo que van a hacer ustedes con su cultivo, pero ahorita no, ahorita nos vamos a preocupar por terminar la unidad y presentar el examen. El cultivo ese que ustedes que eligieron, ya les voy a decir después que van a ir investigando. No es gran trabajo, pero les va a servir para orientarse en mucho, ¿sí? Bien, miren. Aquí tengo ejemplos de dos hermafroditas, pero diclino monoicas. ¿Qué es eso de diclino? Que tienen dos flores en el mismo individuo, ¿de acuerdo? Bien. Como aquí están separadas las flores, el grano de polen tiene que hacer este viajecito, moverse desde la espiga y llegar al jilote. O sea, tiene que hacer todo este viaje, ¿no? Vean las rayitas que estoy poniendo, ¿sí? Hacer todo este viaje para poder realizar la fecundación.
Sí, entonces, si nosotros pensáramos que el grano de polen, nada más con que se desprenda de la espiga, va a caer y va a fecundar al jilote, probablemente tuviéramos razón. Es lógico pensar, ¿sí? Es lógico pensar que eso pasaría. Sin embargo, por la estructura que tiene las hojas, por la anatomía, por la forma en que las hojas están dispuestas, no ocurre esto. ¿Por qué razón? Porque estas hojas, si no han visto plantas de maíz, véanlas, en su parte, en la parte que están pegaditas al tallo, están como cóncavas. Ajá. Y además, el jilote está abajo de esa hoja. De tal manera que si cae un grano de polen, ¿sí? Va a quedar atorado aquí en la hoja, ¿sí? Si cae un grano de polen por acá, también se va a quedar atorado en la hoja, ¿sí? De tal forma que al quedarse ahí atorados en la hoja, ya no pueden fecundar al jilote. ¿Se entiende, chicos? Entonces, no puede ser que este solo individuo, aquí tengo 2 individuos, no puede ser que este individuo se autofecunde, ya expliqué por qué, ni tampoco que este individuo se autofecunde. Son hermafroditas y no se pueden autofecundar. Ya expliqué por las hojas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se realiza la polinización? Bueno, en el caso del maíz, le llaman polinización cruzada. Quiere decir que el polen de esta planta va a fecundar el de aquí y el algilote de la otra planta, y el grano de polen de aquí va a fecundar a los de la otra planta, al gilote de la otra planta. Se dice que tienen una fecundación cruzada. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Pero ¿quién realiza la fecundación? Porque el grano de polen no tiene pies para moverse, ni la planta tampoco como para acercarse. Bueno, yo no sé qué ven en el curso de sistemas de producción agrícola, la verdad no me acuerdo, si revisé alguna vez el programa ni me acuerdo. Pero bueno, aquí quien realiza la polinización es el viento. El grano de polen es tan chiquito y tan ligero que cuando hay viento lo mueve muy fácil. Entonces, cuando hay viento, mueve al grano de polen y va a parar a otra planta diferente. Ahora, ¿por qué a la vecina? Bueno, porque acuérdense, no sé, híjole, es que con ustedes no llevaron un curso con prácticas, ¿eh? Bueno, le apostaré a que saben. Cuando se establece un cultivo de maíz, entonces ven que se hacen surcos, ¿eh? Se abren surcos. Se pone un surco aquí, otro y otro. Bueno, pensemos, nosotros tenemos aquí establecemos unos individuos, aquí otros, aquí otros, aquí otros. Cuando hay viento, entonces, si el viento sopla hacia allá, el grano de polen va a fecundar esta la de al lado, esta la de al lado, esta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Si no han visto cultivos, por lo menos traten de ver en internet cómo se establecen los cultivos de maíz o de cualquier otro cultivo que les interese, ¿de acuerdo? Bien, entonces en el caso del maíz, la polinización es cruzada. El mecanismo de polinización es eófilo. ¿Qué es eso de eófilo? Bueno, eos quiere decir del viento, ¿verdad? Entonces el viento es el que realiza la polinización. Entonces, aún siendo hermafrodita, es una diclinomonoica, es una hermafrodita con 2 flores, una masculina y una femenina, no se autofecunda. En el caso de la calabaza, así como están dispuestas las flores, ¿sí? Otra vez es difícil que se autofecunde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la flor masculina no puede moverse a conseguir a la flor femenina, no puede llegar a la flor femenina. Quien realiza la fecundación aquí son las abejitas, ¿sí? Pueden ser cualquier otro insecto probablemente, pero las que
con mayor frecuencia andan aquí son las abejitas, ¿sí? Entonces, una abeja puede pararse aquí y luego moverse a la planta vecina o a otra planta, ¿sí? No hay nada que le indique a la abeja, si aquí te paraste, ahora párate acá, ¿sí? No, las abejas vuelan libremente en todo un cultivo y en un cultivo no solamente hay una planta, hay un montón de plantas, ¿eh? Entonces, difícilmente la calabaza se puede autofecundar, ¿de acuerdo, chicos? Ahora, si nosotros Profa, pretendiéramos que se autofecundara, ¿qué tendríamos que hacer? Si pretendiéramos que este solo individuo, vean, de maíz, se autofecundaran, lo que tenemos que hacer es tapar el jilote. ¿Con qué? Bueno, si ustedes salen al campo, a veces van a ver que el jilote tiene como una bolsa de papel de estraza. No es papel de estraza porque ese se rompe con la lluvia. No, este es un papel encerado especial. ¿Se tapa para qué? Para que no vaya a ser fecundada por cualquier planta. Vulgarmente no nos vaya a ganar Sancho, ¿verdad? Solo sea fecundada por las espigas que nosotros decidamos. Entonces sí podemos hacer una autofecundación en maíz. En calabaza, ¿cómo le haríamos? Bueno, cerraríamos los pétalos de la flor y los prenderíamos todos con una pinza, ¿sí? ¿Para qué? Para que no pueda penetrar ningún insecto ahí. ¿A quién vamos a tapar aquí? También a la flor femenina, a la flor pistilada. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar o a intervenir? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan o no me escuchan? sí, profa, pero parece que nadie va a intervenir. Sí, profe. ¿Alguien dijo, profa? ¿No? Bueno. Bien, entonces ya explicamos que en estos dos ejemplos de diclino monoicas no es posible la autofecundación. Ahora veamos con las otras hermafroditas, las monoclino monoicas. Sí, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos a las florecitas, veamos. El problema con esto es que vean que las corolas están abiertas. Ajá. Y si las corolas están abiertas y llega un insecto y se paró ahí, no hay garantía de que esta propia flor se vaya a autofecundar. ¿Sí? En el caso de esta del hibiscus, menos, porque si ven, el estigma está más alto que los estambres. Entonces, por más que quiera, ¿puede autofecundarse? No, porque para que eso ocurra, el estilo debe estar por abajo de los estambres, ¿verdad? Entonces sí, si está más chaparrita que los estambres, cuando un grano de polen del estambre caiga en el estilo, en el estigma, ahora sí, puede ocurrir la autofecundación, pero en este caso no, porque el estigma está es más alto que los estambres, ¿sí? Ajá, entonces, espero que una vez que les estoy explicando esto, vayan y observen qué pasa en las flores, ¿sí? Ajá, bien, nos puede orientar el conocer la estructura de las flores para saber si se puede autofecundar o no, ¿sí? En el caso del jitomate, por ejemplo, es muy parecido al hibiscus, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el jitomate? Bueno, déjenme ver si puedo dibujar, es que es muy difícil dibujar así. Bueno, resulta que aquí estoy tratando de dibujar una especie de matraz. Aquí estaría internamente el saco embrionario con sus 3 núcleos, ya sabemos, ¿eh? La fusión de núcleos polares y el que quedó solito como núcleo huevo. Bien, ahí estaría. En el caso del jitomate, bueno, aquí estaría el tallo, ¿sí? Aquí estaría la zona donde se prende la flor. Aquí estarían sus pétalos, ¿sí? Soy muy mala para dibujar y luego con esto mucho más, ¿eh? Los estambres están de este tamañito. Aquí estaría un estambre. Aquí estaría otro estambre, ¿sí?
Y aquí estaría otro. ¿Se puede autofecundar? Díganme. Chicos, ¿se puede autofecundar esta planta? Yo creo que sí, profe. No, profe. Ujú. No se puede porque el estambre, vean a dónde está. Y vean el estigma dónde está. Para que eso ocurriera, el estambre debería estar por lo menos a esta altura. ¿Sí? Con este amarillo que estoy dibujando, este naranja. Si el estambre está así, entonces sí, puede caer. ¿Sí? Cuando se desprenda, entonces puede caer aquí y depositarse en el estigma. ¿Está entendible? Entonces, para saber o tener algo de certeza si la planta se autofecunda o no, hay que hacer dos cosas. Una, revisar la literatura. Si alguien ya lo observó, ya lo analizó bien y ya lo está afirmando y se publicó, quiere decir que entonces ese individuo, si se publicó, es que no solamente la observación de un individuo, sino de más. Por ejemplo, cuando hagan una tesis, van a ver que la tesis no solamente se revisa por el director, sino por otros dos investigadores, de tal forma que lo que se afirma en una tesis por lo menos ya lleva una revisión de 3 investigadores. Ajá. No es que a mí se me ocurrió publicar y ya está, hay que darlo por válido, no, el procedimiento de la ciencia es diferente. Entonces, si tenemos, si encontramos que alguien ya publicó si la planta se autofecunda o no, bueno, y si no, hay que observar cómo son las estructuras. Ajá, y eso nos puede orientar, pero hay que ser más cuidadoso, vean las observaciones. ¿Se entiende, chicos? Entonces, no todas las hermafroditas se pueden autofecundar. Hay algunas que sí. Ajá. Y las que sí se pueden autofecundar se llaman plantas autógamas, ¿sí? Las que no se autofecundan se llaman plantas alógamas. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿cuáles son plantas autógamas y cuáles son alógamas? Aquí les muestro unos ejemplos, ¿sí? Aquí les estoy mostrando ejemplos de plantas alógamas. ¿Qué son las plantas alógamas? Bueno, se clasifica hacia las plantas, a aquellas plantas que para producir a una nueva generación tienen que participar 2 individuos, cada uno de ellos aportando un gameto diferente. ¿Se entiende, chicos? Entonces, el maíz, ¿cómo lo clasificamos? Es alógama. Ajá, la calabaza. Como alógama. Ajá, ajá. El hibiscus, ¿cómo lo catalogaríamos? Aunque si se pusieran las condiciones que usted mencionó, podría ser ¿Cuáles condiciones? ¿Cuáles condiciones? las de ponerle una protección para No, pero seleccionar. estamos hablando que si de manera natural, sin que intervengamos. Natural. Sí, de manera natural. Entonces, ¿el maíz es autógama o alógama? Natural es alógama. Alógama. Y se clasifica por lo que ocurre de manera natural. Cuando se impide es que ya estamos haciendo una práctica de mejoramiento genético, ¿sí? Ajá, pero ya lo estamos impidiendo, no ocurre de manera natural. Bien. Vean, en el caso del girasol, ¿cómo será? Pues alógama, vean la flor. Aquí no vemos la flor de la manzana, pero es más, esta no es manzana, esta es granada, ¿sí? Ajá, no vemos la flor, pero si la pueden ver, se van a dar cuenta que es una alógama. En el caso del melón, es una alógama, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Ajá. Entonces, en las plantas alógamas, primero son necesariamente las que tienen sexos separados, ahí no hay pierde. Pero también pueden ser algunas hermafroditas, ¿sí? Pueden ser algunas hermafroditas, no todas, ¿sí?
¿Qué ejemplos pongo aquí de plantas alógamas? Pues el girasol. ¿El girasol es importante, sí o no? ¿Para qué se usa el girasol? ¿Tienen idea, chicos? Para elaborar aceites. Para la elaboración de aceites, ese es el uso más fuerte, ¿verdad? Aunque algunas veces de ornato, pero no, su uso más fuerte es sacar aceites de la semilla del girasol. De la granada, ¿es un cultivo importante? Pues a lo mejor aquí nada es cuando se hacen los chiles en nogada, y le puse aquí manzana, qué burrada. A lo mejor nada es cuando se hacen chiles en nogada, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no se hacen, si no estamos en septiembre, que es cuando se hacen los chiles en nogada, ¿sí? ¿Es importante la granada? Claro que sí. Se elaboran jugos a partir de la granada, ¿verdad? En México no se produce mucho, en el Medio Oriente sí. La producción de granada es fuerte, ¿verdad? Es una planta alógama. El melón, ese sí se produce en México, aunque no es el principal productor de melón, pero sí se produce. Es también un ejemplo de alógama. ¿Qué otras tenemos como alógamas? ¿Qué otros representantes tenemos? Bueno, a ver si me deja pasar. Uf. No, porque aumenté el tamaño. Bueno, otros ejemplos es la zanahoria, la cebolla, el sorgo y el centeno, ¿sí? Y hay muchos más, ¿eh? Solamente estoy poniendo unos ejemplos. Si no, no acabo el curso. Después de que ya hablamos de las alógamas, ahora, ¿cuáles son las autógamas? Bueno, las autógamas son aquellas en las que solo un individuo aporta los dos gametos para producir un nuevo descendiente. ¿De acuerdo? Y aquí les pongo como ejemplo al chícharo, ¿sí? Como el representante más, el chícharo y el frijol como los representantes más conocidos de plantas autógamas. Vean, por favor, aquí está la planta del chícharo, aquí les estoy mostrando la flor, donde están las estructuras sexuales encerradas por este pétalo. Sí, ahí aquí está un dibujo. Cuando ya abrieron el pétalo, aquí está donde se guardan los sacos embrionarios y aquí adentro, ven, aquí están las anteras, aquí están los granos de polen, ¿de acuerdo? Como esas dos estructuras están encerradas, pues ahí sí, se autofecunda. La flor del frijol es muy parecida a la del chícharo. En el arroz la flor es diferente, pero se autofecunda. En el cacahuate también se autofecunda, ¿sí? Entonces, insisto, para las plantas que se cataloguen como autógamas, necesariamente son hermafroditas, ¿sí? ¿Y cuáles hermafroditas pudiéramos pensar que son las que se pueden autofecundar? Las monoclino-monoicas, es decir, las que tienen los dos sexos en la misma flor. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, esto es importante cuando nosotros queremos hacer una práctica de mejoramiento genético. Si nosotros quisiéramos hacer mejoramiento en el frijol, pensemos, para el caso del frijol, hay diferencias entre, aquí tengo 3 tipos, el negro, el flor de mayo, que es y no sé cómo se llama. Bueno, vamos a suponer, se sabe que el negro tiene una característica importante, el contenido de proteínas es mucho mayor que en las otras variedades, ¿sí? Sin embargo, el frijol negro no tiene aceptación en todos lados. En el norte, por ejemplo, los norteños no les gusta consumir el frijol negro, no les gusta. Razones, quién sabe. En cambio, a los que vivimos en el sur, nos da lo mismo. Es más, hasta luego queremos unos frijolitos negros con epazote, ¿verdad? Que le da muy buen sabor el epazote. O sea, culturalmente aceptamos comer frijol negro, los norteños no. Pensemos, si nosotros quisiéramos elevar la cantidad de proteínas del frijol para que los norteños lo consuman, pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué no cruzamos
al frijol negro con el frijol flor de mayo, tratando de encontrar el alto contenido de proteínas del frijol negro y de el alto contenido, y de la otra variedad que buscaríamos, el color de la semilla, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues para que la gente lo acepte, ¿no? Que entienda que puede comer eso. Aunque bueno, les diré, con hambre todos nos comemos, ¿eh? Hasta piedras, ¿sí? Pero bueno, pensemos que no estamos en una situación así tan drástica. ¿Qué haríamos para hacer mejoramiento genético? Bueno, pues primero, aquí tengo mis surcos. En un surco pongo la variedad flor de mayo y en el otro surco voy a poner la variedad de frijol negro. Y así va un surco y un surco, un surco y un surco. Y ya establecí mi experimento y ahí lo dejo solo. ¿O qué hacemos? Pues había dicho que las abejas no son las encargadas de polinizar, entonces pues pensaría que sí se dejara así. O no sé si haya una manera de polinizar los dos surcos de manera manual. A ver, ¿usted ¿Podríamos mover la planta? cómo la moveríamos? Bueno, miren, como la flor tiene encerradas a las dos estructuras sexuales, lo que nosotros tendríamos que hacer es abrirla para poder sacar los granos de polen de esta variedad y depositarlos en el saco embrionario de la otra variedad. A fuercita. ¿Cómo hacer eso? Bueno, granos de polen de aquí a acá. Y también puede ser que los de aquí a acá. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que evitar que estos granos de polen fecunden a su propio saco embrionario. Para poder hacer eso, entonces necesitamos saber bien, con precisión, a cuántos días de haberlo sembrado está la flor y que ya llegó y que ya tiene los gametos maduros, ¿sí? Necesitamos saber eso con precisión para poder evitar que se autofecunde, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Una práctica que se llama polinización artificial, ¿sí? Cuando entremos a la siguiente unidad vamos a hablar otro poquito de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chícharo fue la especie con la que trabajó Mendel, que le permitió plantear las leyes de la herencia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero por lo pronto digo, se trata de evitar que el grano de polen fecunde al saco embrionario de la misma flor. Entonces cortamos los estambres y una vez que los cortamos los podemos poner en flores de la otra variedad. Pero también a las flores de esta variedad habría que cortarle los estambres, ¿de acuerdo? Por eso digo que podemos poner granos de polen de esta variedad a esta y de esta variedad a esta. ¿Sí entienden, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿O no? Bien. Se trata entonces de conocer con mucha precisión las etapas de desarrollo de todas las plantas que vayamos a trabajar. Por eso, aunque luego les caiga mal, es necesario llevar botánica, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Esos son los sistemas de cruzamiento. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces nos vamos al último tema de esta unidad que se llama mecanismos de determinación del sexo. Bien, los mecanismos de determinación del sexo tenemos que analizarlos, tenemos que verlos porque resulta que los organismos de reproducción sexual tienen una marcada diferencia entre los sexos, ¿sí? Ustedes piensan en los animales que nos rodean comúnmente. ¿Hay diferencia entre hembra y macho? Les pregunto, chicos. En algunos sí. Mayoría, ¿no?
En la mayoría sí, ¿verdad? Si ustedes ven perros, ¿encuentran diferencia entre hembra y macho? ¿Sí? Si ven borregos, ¿encuentran diferencia entre hembra y macho? Sí. Ujú. ¿Ven gatos, encuentran diferencia entre hembra y macho? No. No mucha. Pero la hay. Las hembras son delgadas. Sí, ¿Sí? son más chiquitas. Ajá, y los machos son gordos, pesados. Bueno, vean al león y la leona. Ujú. Son felinos igual que los gatos, ¿eh? Nada más que es otra especie. ¿Y cómo ven al león? Gordote, pesado, ¿eh? Y la hembra, ¿cómo la ven? Finita, esbelta, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Entonces, sí hay Sí. diferencias, ¿sí? Aunque no vemos el aparato reproductor, sí vemos manifestación de diferencias, ¿sí? Hay especies con las que no estamos familiarizados para nada y jamás vamos a saber qué es hembra y qué es macho. Si a mí me preguntaran, ¿cómo diferencias una tortuga hembra de macho? Pues digo, ni idea. ¿Por qué? Pues porque no he trabajado con tortugas. Pero si fuéramos al tortugario ese que está allá en Oaxaca, al Centro Nacional de Reproducción de las Tortugas, allá en Mazunte, Oaxaca, a los que trabajan ahí, claro que nos dirían, ¿verdad? La hembra es así y el macho es así. ¿Por qué? Pues porque trabajan con ellos. Igual con los que trabajan con cocodrilos, ¿verdad? Ellos sabrían, nosotros no. ¿Por qué? Porque ni las tortugas ni los cocodrilos los vemos circulando en la calle, ¿verdad? Ajá, ¿se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo es que se establecen esas diferencias entre hembra y macho? Bueno, hay varias formas, hay 4, ¿sí? A nosotros solo nos interesa hablar de 2, sin embargo voy a mencionar las 4, ¿sí? La primera es la determinación sexual ambiental, aquí está mal escrito, ¿eh? Ajá, ¿qué quiere decir? Que el ambiente va a determinar cuál es el sexo de los individuos. Pero ¿cómo es que lo va a determinar? Bueno, citemos, por ejemplo, a las tortugas que nacen, que tienen vida marina, o sea, que viven en el mar. Claro, salen a la tierra, pero la mayor parte de su vida se la pasan en el mar. Bien, nos explicaban una vez en el tortugario allá en Mazunte, que las tienen viviendo en estanques. Cuando eclosionan, claro, con agua de mar. Cuando eclosionan, es decir, cuando salen del huevecillo, si la temperatura del estanque es la temperatura promedio que siempre tiene, todos los que eclosionan en ese momento van a tener un sexo. Pero si la temperatura se elevó, claro, se eleva porque está ambientalmente, la temperatura se elevó también, ¿sí? Si la temperatura se eleva, entonces el sexo de los individuos que eclosionan en ese momento es otro, ¿de acuerdo? Algo parecido pasa con los cocodrilos y algo parecido con las ranas. El ambiente es el que determina cuál es el sexo de los individuos, ¿de acuerdo? Ajá, no hay una determinación sexual por cromosomas como en nuestro caso. En los humanos, el sexo está determinado por el tipo de cromosomas sexuales que tenemos, ¿sí? Entonces, este tipo de determinación sexual ambiental no la vamos a estudiar para nada. El siguiente tipo es en el cual son unos genes los que determinan el sexo. No hay cromosomas sexuales. Son algunos genes que están no sé, depende de la especie, en cualquier par de cromosomas. No están específicamente en algunos. Ajá. Entonces, se dice que en esos casos la determinación sexual se da por genes. Y aquí cito un ejemplo. El pepinillo del diablo es una curcubitácea, pero venenosa, ¿sí? En ese caso, en esa curcubitácea, el sexo está determinado por genes, no por cromosomas sexuales. Ajá. Los otros 2 mecanismos de los que vamos a hablar, estos sí nos interesan, ¿sí? El mecanismo que cito aquí primero se llama determinación sexual cromosómica, ¿sí? Y en este caso hay 3
tres categorías o tres tipos, digamos, Bien, vamos a decirle así, la tercera categoría para determinar el sexo se llama determinación sexual cromosómica. Y aquí hay tres tipos, aquí están escritos, ahorita vamos allá. Pero, ¿qué dice aquí? Por favor, léame alguien lo que dice en el cintillo azul. Yo lo leo, profe. Sí, adelante. Se presenta en especies cuyos cromosomas sexuales son heteromorfos. Se diferencian del resto de los cromosomas. Estos cromosomas portan los genes relacionados con los caracteres sexuales y los ligados al sexo. Ajá. ¿Qué entienden por esto de heteromorfos? Chicos, Su morfología es heterosexual. no, Un quítale solo lo sexo. sexual, quítale lo sexual. Formas, diferentes formas. Ajá. Que los cromosomas sexuales suelen tener diferentes formas. Ajá. Y que además estos cromosomas, teniendo la forma que tengan, son diferentes al resto de los cromosomas. ¿En qué son diferentes? A que estos cromosomas portan las características sexuales de los individuos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pueden tener otro tipo de genes, pero nunca vamos a encontrar genes que determinen características sexuales que estén en los autosomas. ¿Se acuerdan de la clasificación que hablamos de autosomas y de cromosomas sexuales? Bien, las características sexuales solo se localizan en los cromosomas sexuales. Ahí puede haber otros genes que nada tienen que ver con el sexo y entonces se les llama ligados al sexo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces, si ya entendimos, eso de los heteromorfos también es muy importante. Son cromosomas distintos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por analizar. De acuerdo con esto, se conocen tres mecanismos de determinación del sexo. Uno que se conoce como XXXY, otro como ZZZW y un tercero como XXX0. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el que estamos más familiarizados, que es el XXXY. Ajá. Bien, ¿qué significa esto? Que un sexo tiene los dos cromosomas sexuales iguales y los cromosomas sexuales diferentes. Por favor, vean, aquí estoy indicando las actividades 2.18 y 2.19. Saquen sus actividades, por favor. Lo que van a encontrar ahí son cariogramas, chiquitos, ¿verdad? El de la especie humana, recuerden que ya trabajamos unos de la especie humana grandotes, me refiero a que tenían, la imagen ocupaba toda la hoja tamaño carta, ¿sí? Y entonces utilizando dos colores, colorearon los cromosomas. ¿Se acuerdan ya de esa actividad? Ahora, esos cariogramas que Sí, profe. ahí, ahora se presentan, pero en chiquito. ¿Ya los localizaron? Necesito que los tengan a la mano. Bien, si ya los tienen a la mano, por favor, díganme. Separen el de la especie humana, que ese es el que vamos a analizar ahorita. ¿Ya lo tienen? Bien, entonces, por favor, tomen el de la mujer. El último par de cromosomas son los cromosomas sexuales. A estos cromosomas se les llama X. ¿Y por qué ponen XX? Porque están dos cromosomas iguales. ¿Se entiende, chicos? ¿Jóvenes, se entiende? Sí, profe, de los... Ahora, comparativamente, vean el de los varones, el de los hombres. El último par de cromosomas, uno de ellos se llama X. ¿Por qué se llama X? Porque compárenlo con el de las mujeres y es igualito. El mismo patrón de bandas, el mismo tamaño, la misma posición del centrómero, ¿sí?
por eso se llama X, ¿sí? Y el otro le asignaron el nombre de Y porque no se parece al X, o sea, tenían que ponerle otro nombre, ¿de acuerdo? Entonces se llaman XX y XY, ¿sí? De ahí entonces encontramos que al sexo que tiene los dos cromosomas sexuales iguales se le denomina homogamético y en este caso es el sexo femenino, ¿de acuerdo? Es decir, las mujeres son el sexo homogamético. ¿Por qué? Porque tiene dos cromosomas sexuales iguales. En cambio, a los varones se les llama heterogaméticos. ¿Por qué? Porque tiene dos cromosomas sexuales diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron, chicos? Bien. Antes de pasar a hacer el ejercicio que vamos a hacer, quiero que vean esto. Además de la especie humana, ¿qué otros individuos determinan el sexo mediante este mecanismo? O dicho de otra manera, ¿en qué otros seres vivos las hembras tienen dos cromosomas sexuales iguales y los machos dos cromosomas sexuales diferentes? ¿En qué otros seres vivos? Aquí les digo. En todos los mamíferos, en toda la clase mamalia, determinan el sexo mediante este mecanismo. ¿Quiénes más? Todas las angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas? Pues todas las plantas que tienen flores. Y de la clase de los insectos, el orden díptero determina el sexo mediante este mecanismo. Un representante del orden díptero son las moscas. La mosca doméstica, esa mosca latosa, ¿verdad? Que luego cuando estamos haciendo una carne asada, llegan ahí a dar lata a esas moscas, ¿eh? Esa es la mosca doméstica, es del orden díptero. ¿Sí? Hay una más que se llama Drosophila melanogaster, su nombre es científico, su nombre común es mosquita de la fruta o mosca del vinagre. Esa mosquita no es plaga, aparece cuando la fruta ya se está echando a perder. Por ejemplo, dejen por ahí un plátano que se ponga negro, ya que se pasó de maduro, ¿sí? Se pone negro y aparecen ahí las mosquitas dando lata. Esas mosquitas se llaman Drosophila melanogaster. Son importantes para la genética. ¿Por qué? Porque es un organismo experimental por excelencia, ¿verdad? Se utiliza para muchos experimentos en genética a esa mosquita. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a hacer un ejercicio con la especie humana. Díganme, por favor, ¿cuántos cromosomas tiene el sexo femenino? ¿Ya contaron? Chicos, ¿me oyen o no están o qué pasó? Son 46, profe. ¿Y el sexo masculino cuántos tiene? Igual 46. Igual 46. Bien, aquí está el ejercicio que vamos a hacer. Vean, por favor, observen. Aquí les estoy mostrando. Hay 3 ejercicios. El primero, el que aparece del lado izquierdo, es el que vamos a trabajar. Ajá. ¿Qué nos está diciendo aquí? Es algo que ustedes ya acaban de contabilizar. ¿Qué contabilizaron? Que ambos sexos tienen 46 cromosomas. Entonces, dice que en los humanos nos definimos como 2n igual a 46, los dos sexos. Ahora bien, debido a que, vuelvan a ver los cariogramas, por favor, debido a que nosotros sabemos que hay autosomas y cromosomas sexuales, vamos a hacer el desglose de los cromosomas para el sexo femenino. Díganme cuántos autosomas tiene y cuántos cromosomas sexuales. Serían 44 cromosomas, ¿cómo se llama? ¿Normales?
No se llaman normales. Autosomas. 44 Autosomas. 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 ¿Y cuántos cromosomas sexuales? 2. Dos, pero ¿cómo se llaman? Les acabo. Más. ¿Cómo se llaman? Alosomas. No, ya eso. Ajá, ya sé que son alosomas, pero ¿qué nombre reciben? Les acabo de decir cómo se llaman. Sexuales. Heteromorfos. No, les dije, tienen un nombre y se llaman así. Uno lo tiene, el sexo masculino tiene uno igual y se llama por eso así. ¿Cómo se llaman? Homogametos. No, se llaman XX. ¿No les acabo de decir eso? Sí. ¿Sí o no? Les acabo de decir que se llaman cromosomas XX. ¿De acuerdo? En el caso del varón, desglosen los cromosomas. ¿Cuántos autosomas tiene? 44. 44 autosomas. ¿Cuántos cromosomas sexuales? 2. 2, pero ¿qué cromosomas sexuales? ¿Cómo se llaman? XY. X y Y, ahí están mostrados. ¿eh? Cuando la mujer o el sexo femenino forme sus gametos, va a aportar la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Entonces díganme, ¿cuántos autosomas estaría aportando en sus gametos una mujer? 22. 22. ¿Cuántos cromosomas sexuales puede aportar en sus gametos? 1. 1. ¿Y cómo se llama ese que aporta? X. Ajá. Y como solo tiene X, entonces decimos que todos los gametos que forme una mujer van a ser de un solo tipo, ¿sí? Así que pueden formar 1000, pero todos los 1000 van a llevar esta información genética. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Bien, vamos a ver qué pasaría en el caso de los varones. Los varones cuando formen sus gametos, ¿qué van a aportar? 22 autosomas y un cromosoma sexual que puede ser X o Y. Ajá. Entonces, como puede ser X o Y, decimos que en algunos va a aportar X y en otros puede aportar Y. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de gametos forma entonces? 2. 2 tipos de gametos. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, el sexo homogamético va a formar un tipo de gametos. ¿Quién es el sexo homogamético? El que tiene dos cromosomas sexuales iguales. ¿Cuál es ese sexo? El femenino. Ese va a formar solo un tipo de gametos. El sexo heterogamético va a formar 2 tipos de gametos. ¿Están viendo? En el caso que estamos analizando, el sexo heterogamético corresponde a los varones, ¿de acuerdo? Y entonces van a formar 2 tipos de gametos. ¿Sí? Así que piensen, si formaran 10 millones de espermatozoides, ¿sí? ¿Cuántos serían que llevaran X y cuántos serían que llevaran Y? 5 millones y 5 millones. Exactamente, ¿de acuerdo? Bien, si ocurriera la fecundación entonces, ¿sí? Voy a corregir aquí. Si este espermatozoide fecundara a este óvulo, como aquí está, ¿qué produciría? Es que se movió esta flecha, ¿eh? ¿Qué produciría? Sumemos 22 autosomas y 22 nos da ¿cuántos? 44 autosomas. El óvulo aporta X y el espermatozoide X, entonces tendríamos un individuo con 44 autosomas y XX. ¿Qué sexo tendría este individuo? Femenino. Ajá. Y otra vez vemos que es un sexo homogamético. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el otro.
Si el otro espermatozoide, fecundara este óvulo, vean el resultado. Sumamos autosomas más autosomas, serían 44 autosomas, ¿de acuerdo? ¿Qué cromosomas sexuales? XY. X y Y. XY. ¿Daría origen a qué tipo de individuo? Heterogamético masculino. A un individuo heterogamético, pero que va a dar origen a un individuo hombre o de sexo masculino. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quién determina el sexo? El hombre. ¿Qué es el El hombre. sexo? Que es el sexo heterogamético, ¿sí? Va a determinar el sexo siempre el sexo heterogamético. ¿De acuerdo, chicos? Si está entendible, nos vamos a regresar para ver el siguiente mecanismo. ¿Cuál es el siguiente mecanismo? Bueno, al que conocemos como ZZZW. Antes de que expliquemos esto, quiero señalarles esto para que no nos confundamos, ¿sí? Algunos dicen, es que le llaman cromosoma XX porque los cromosomas tienen una forma de X. Y sí, efectivamente, si yo trazo una línea aquí y trazo otra línea acá, pues formé una X, ¿verdad? Y entonces muchos dicen que se le llama X porque tiene forma de una X. Bueno, totalmente falso. Cierto que tienen forma de X y así lo pensamos, pero no se le llama X porque tenga esa forma. Porque si así fuera, entonces para que al Y le llamáramos Y, deberíamos ver en los cariogramas una forma parecida a esto, ¿no? Y, esa es una Y, ¿no? ¿Sí? Y para que a estos otros les llamáramos Z, tendríamos entonces que ver una figura parecida a esto, una Z, ¿no? O una W. ¿Ustedes ven en los cariogramas que tienen alguno que se parezca a estos? No. ¿No? Todos tienen una forma parecida a de tal forma que el nombre que le asignan no responde a la forma que tienen, porque todos tienen una forma parecida. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿por qué se les llamó X y Y? Bueno, porque están utilizando la estrategia de los matemáticos. Ven que los matemáticos le asignan símbolos a los casos que ven, a los eventos que ven. Por ejemplo, si nos nos paramos ahí en una carretera y nos dijeran, cuenten el número de carros de color negro que vean y luego cuenten el número de el número de carros rojos que vean. Y ahí nos tienen toda la tarde, ¿eh? Total que encontramos que rojos aparecieron 900 y que negros aparecieron 300. Entonces, ¿qué dirían? Algún matemático diría, carros rojos igual a evento A. ¿Cuántos carros rojos observaron? ¿Cuántos observamos? Dijimos 900, ¿no? Entonces, A es igual a 900, ¿sí? Carros negros, le ponen la letra B. Entonces, ¿cuántos carros negros observamos? 300. Por lo tanto, B igual a 300. ¿Están entendiendo el razonamiento de los matemáticos? Sí. De tal forma que pueden sumar dos equipos, uno en la carretera México-Texcoco y otros allá en rumbo a Querétaro, ¿no? Y luego sumamos, ¿sí? Sumamos los de Querétaro con los de acá y luego nomás decimos A más B igual a tanto, ¿no? ¿Sí entienden el razonamiento, chicos? O sea, que le asignan letras a los eventos diferentes. Aquí no podemos decir que sean propiamente eventos, pero son figuras o cromosomas diferentes. Entonces, utilizando la estrategia de ponerles un símbolo, le pusieron un símbolo, pero empezaron con el abecedario en las últimas letras, ¿verdad? Por eso aquí aparece XY y acá ZW. ¿Se entiende, chicos?
¿Por qué le pusieron a este Z, ZZ y ZW y no X y XY? La respuesta está aquí. Vean, por favor. Observen. En el caso del mecanismo ZZ-ZW, el sexo femenino es el heterogamético, mientras que en el XXXY, el sexo homogamético es el femenino. ¿Se entiende, chicos? Como no es exactamente lo mismo que acá, por eso le tienen que llamar diferente. ¿Ya entendieron la lógica del por qué se cambia el nombre, chicos? Sí, o sea que también podría depender de la especie. ¿Cómo que podría depender de la especie? Sí, al ser los masculinos, los heterogaméticos y los No, mamíferos. no depende de la especie. Mira, aquí te estoy señalando cuáles especies se regulan con este mecanismo. Entonces, si tú encontraras un pez macho, ¿sí? No puedes decir que es el sexo heterogamético. ¿Por qué? Porque los peces se regulan con este otro mecanismo. Ajá. ¿Sí? Entonces, Ok, ¿con eso ya te queda claro? sí. Bien, entonces, como es diferente, tenemos que ponerle un nombre diferente, como dije, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. Si aquí se le llama ZZW, se le cambia, se le da un nombre diferente porque está ocurriendo una situación contraria a la del XXXY. ¿A qué me refiero con lo contrario? A que el sexo homogamético en el ZZZW es el masculino y el heterogamético es el femenino. Dicho de otra manera, los individuos de sexo masculino que se regulan con este mecanismo tienen 2 cromosomas sexuales iguales, que en este caso se llamarían ZZ, ¿sí? Y el sexo femenino es el heterogamético, por lo tanto tendrían los cromosomas ZW, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Bien, entonces, ¿qué clases y qué órdenes de insectos determinan el sexo mediante este mecanismo? Aquí les señalo. Las aves, los peces y de los insectos, el orden Lepidóptero, donde están las maripositas, y los coleópteros, donde están los escarabajos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ajá, entonces, si ya nos entendimos, vámonos al ejemplo. Vean, por favor, ahí en sus cariogramas, ¿qué ejemplo tienen de ZZZW? El de gallina. El de las aves de corral, vulgarmente llamadas gallinas. ¿Eh? Bueno, ¿qué número cromosómico tienen las gallinas? 2 12 N no igual a igual a 78. Ajá. Quiere decir que si ustedes toman el cariograma del macho, van a encontrar ¿cuántos pares de cromosomas? 78. No, pares de cromosomas. 34. 39. No, 39. 39. 39, que no le falla, ¿verdad? 39, ¿sí? 9 y 9, 18, ¿sí? No lo olviden. ¿Sí? 39 pares de cromosomas. De esos pares de cromosomas, ¿cuántos corresponden a autosomas? 38. Ajá, y un par a cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el ejercicio de aquí. Oh, por Dios, ahí está. Ahora es el ejercicio de en medio. Aquí están viendo que digo mecanismo ZZW, ejemplo 2N igual a 78. Desglosemos esta información que aparece aquí. Esta información que es común para los dos sexos. Ambos individuos, hembras y machos, tienen 78. Vamos a desglosarlos. Para el caso del sexo masculino, ¿cuántos cromosomas serían? ¿Cuántos serían autosomas? 76.
76 autosomas. ¿Y qué cromosomas sexuales llevaría? ZZ, porque es el sexo homogamético, ¿de acuerdo? El sexo femenino, ¿cuántos autosomas llevaría? 76. 76. 76. ¿Y cuántos cromosomas sexuales? Dos. ¿Cuáles? ZW. ZW. Es el sexo heterogamético. Cuando la hembra forme sus gametos, ¿qué tipo de gametos va a formar? A ver, vayámonos por partes, ¿no? Heterogaméticos. No, ya dijimos que es el sexo heterogamético, pero ¿qué tipo de gametos va a formar? No puedo decir heterogamético, ¿no? A los gametos no se les puede llamar heterogaméticos, ¿de acuerdo? Gametos Z y W. ¿O cómo? No. A ver, dije hace un rato que los gametos se forman cuando, bueno, si queremos obtener un gameto con esta información que aparece aquí, 76 autosomas y ZW, dijimos que aporta la mitad de los autosomas. ¿Cuántos autosomas llevará? 38. 38 autosomas. ¿Y cuántos cromosomas sexuales? 1. Uno, no puede llevar dos, lleva la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. Entonces, en cada gameto lleva, ¿qué dijimos? 38 autosomas y cromosoma sexual Z, un cromosoma, que puede ser Z o puede ser ¿qué? W. W. Entonces, aquí está uno y aquí está el otro, ¿sí? O sea, que como es el sexo heterogamético, va a formar dos tipos de gametos, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bien, el macho, ¿qué tipo de gametos formaría? Aquí está la información del macho, 76 autosomas ZZ. ¿Qué tipo de gametos formaría? Homogaméticos. No, ahí no podemos hablar de homogaméticos, jóvenes. Un tipo de gameto con 38. Solo un tipo de gametos. ¿Qué información llevaría ese tipo de gametos? 38 autosomas y un cromosoma sexual Z. 38 autosomas y un cromosoma sexual Z. ¿Sí se entiende? ¿Por qué solamente forma un tipo de gametos? Ah, bueno, pues porque es el sexo homogamético. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes, o no? Sí, profe. Sí. Ahora, si este espermatozoide fecundara a este óvulo, vean lo que pasaría. Aquí está del espermatozoide y del óvulo. Sumamos autosomas, ¿cuántos nos da? 76. 76. ¿Y qué cromosomas sexuales te aportarían? Z y AZ. ZZ, lo que daría origen a un macho y que este macho es homogamético. ¿Se entiende? Ahora, si este óvulo es el segundo tipo, fuera fecundado por este espermatozoide, ¿a qué daría origen? ¿A un individuo con cuántos autosomas? 76. ¿Y qué cromosomas sexuales? Z y W. ZW, lo que daría como resultado una hembra heterogamética. ¿Por qué heterogamética? Pues porque tiene dos tipos de cromosomas sexuales. Ajá. ¿Sí? Mientras que el homogamético tiene dos cromosomas sexuales del mismo tipo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? No quieran mezclar lo que dijimos de este mecanismo y lo que dijimos de este otro. Son dos cosas bien diferentes, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Ah, bueno, porque ya les dije
que el mecanismo XXXY regula el sexo así a todos los mamíferos, ya sea que hablemos de leones, de vacas, de perros, ¿sí? Y el otro mecanismo, el ZZZW, regula a peces y a aves, ¿de acuerdo? Bien, para no hacernos bolas, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Por favor, usen a San Google y búsquenme número cromosómico de algún mamífero que quieran. ¿Qué mamífero quieran trabajar? Rápido, chicos, ¿qué mamífero quieren trabajar? El caballo. El caballo, otro mamífero. La ballena. Ballena, a ver, busquen en San Google el número cromosómico de la ballena. Dos n igual a 44. Ujú. Entonces vamos a empezar aquí. La ballena tendría aquí lo vamos a anotar, 2n igual a 44, ¿sí? ¿Cuántos autosomas tendría la hembra? 42. ¿Y qué cromosomas sexuales? XY. ¿Qué? La hembra XX. Ujú. ¿Alguien dijo XY? ¿Por qué dijo XY? Porque está viendo eso ahí, ¿verdad? Pero ahí Sí, porque me equivoqué. está mal Por colocado. eso. Ujú. Ya lo estoy colocando en su lugar. Ujú. Entonces, tiene cromosomas sexuales XX. Ajá. ¿Cuántos tipos de gametos va a formar? 1. 1. ¿Qué cromosomas llevaría? ¿Mm? 21 autosomas La mitad de 42 es 21, efectivamente llevaría 21 autosomas. ¿Y qué más? y un cromosoma sexual X. Que siempre es el cromosoma X, ¿de acuerdo? ¿Sí? El macho, desglosa la información que tendría, desglosa la información del macho. 42 autosomas y 2 cromosomas sexuales XY. Ujú, exacto. Están escribiendo el ejercicio, chicos, necesito que lo escriban, porque es la única manera de razonarlo. Si nada más están viendo, no sirve de mucho. 42 autosomas y 2 cromosomas sexuales que son XY. ¿Qué tipo de gametos formaría? 2. Ajá. ¿Qué llevaría en cada uno de ellos? 21 autosomas y un cromosoma sexual X o Y. No, no diga X o Y. Diga por separado los gametos. 2 tipos de gametos. En uno llevaría ¿cuántos autosomas? ¿Y qué más? 21 autosomas con un cromosoma X y el otro gameto 21 autosomas con un cromosoma sexual. Ahora sí. Ajá. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen estos ejercicios, van a comprender lo que estamos diciendo. Ahora, elijan una especie de aves, ¿sí? La que ustedes quieran. Guajolotes, palomas, colibrís, pericos, no sé, la especie que ustedes quieran. Busquen ahí en San Google el número cromosómico. La mano la del oro, que es 2n igual a 70. Ujú. Bien, desglosa para el caso de la hembra, ¿cómo sería? Perdón, ¿qué dijiste? ¿2n igual a qué? A 70. El oro es 2n igual a 70. Vale. Entonces, ¿cuántos cromosomas llevaría? Desglosen en el caso de una hembra.
hagan el desglose de los cromosomas. Tiene 70 en total, pero ¿cuántos son autosomas y cuántos cromosomas sexuales? 68 autosomas Ajá. y 2 cromosomas sexuales. ¿Que serían cuáles? ZW. Ah, ZW. Para el caso del macho, ¿cómo sería? 68 autosomas y 2 cromosomas sexuales ZZ. Ajá. Forme los gametos de la hembra. ¿Cuántos tipos de gametos y cuáles? 2 tipos de gametos. A ver, ya no me conteste usted. ¿Quién es usted que me está contestando bien? Cecilia Cecilia, ¿qué? Domínguez Hernández. Ajá, ya no me conteste usted, Cecilia, que me conteste Ok, otro profesora. compañero. Disculpa, pero tengo que hacer que los demás le piensen. Por eso tengo que presionarlos un poquitín, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más o yo asigno? Bueno, Gabriel López, dígame. Gabriel López, dígame. Dígame, profe. ¿Qué tipo de gametos formaría el macho? ¿Cuántos y cuáles? Del oro. Exacto. Pues forma, bueno, tiene un total de 70, forma 68 autosomas con dos cromosomas sexuales. Lleva la mitad de los cromosomas sexuales, ¿por qué 2? Lleva la mitad. Pues sí. Entonces, ¿qué llevaría? 34. ¿Eh? Llevaría 34 cada uno. ¿Qué? ¿34 qué? Cromosomas sexuales. A ver, ¿cuántos tienen el cariograma que tiene en la mano? 70. Ajá, y entonces, ¿cuántos cromosomas sexuales tiene? 35. ¿35 cromosomas sexuales tiene? 2, ¿no? ¿Me está preguntando o me dice? Le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué me dice que llevaría 30 y tantos cromosomas sexuales? A ver, razone lo que me está diciendo. Ahora, si el loro tiene 70 cromosomas, quiere decir que de esos 70, ¿cuántos autosomas tiene? 68. ¿Quién me está contestando? Pues yo contesté y otro compañero, no sé quién. Por eso, pero ¿quién es yo y quién es el otro compañero? Yo, Eric. Gabriel. Eric. ¿Y el otro compañero que contestó quién es? Jesús Pérez. Está bien. Tenemos 70 cromosomas en total. ¿Cuántos de esos son sexuales? 2. 2. Y entonces nos quedan 68 cromosomas. Esos 68, ¿cómo les conocemos? Autosomas. Como autosomas. ¿Sí? Ahora, entonces tiene 68 autosomas y 2 cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos sexos. Ahora, el macho, ¿qué cromosomas sexuales tiene? Ya sabemos que tiene 68 autosomas. ¿Qué cromosomas sexuales tiene? Z. ZZ, ¿sí? Es el sexo homogamético. Y en el caso de las hembras, ¿qué pasaría? ¿Qué cromosomas sexuales llevan? ZW. Es el sexo heterogamético, ¿sí? El sexo heterogamético siempre va a formar 2 tipos de gametos y el sexo homogamético un solo tipo. Ahora volvemos con Eric, que se había hecho bolas. El sexo masculino, que solo forma un tipo de gametos porque es el sexo homogamético, dígame cuál es el tipo de gametos que forma. Forma Z. Sí, pero también considera los autosomas.
Ah, pues forma 68 autosomas. No, joven, si esta es la información que tiene en la célula madre, el gameto lleva la mitad de autosomas y la mitad de cromosomas sexuales. Ahora, ¿cuántos va a llevar? Primero, ¿cuántos llevaría de autosomas? 34. Sí, pero deja que conteste Eric, que es el que está hecho bolas. Ok, A ver, si 34. tiene 68 autosomas y va a aportar la mitad en los gametos, ¿cuántos autosomas va a aportar? 34, sí. Ajá. Y tiene 2 cromosomas sexuales ZZ y solo puede aportar la mitad. ¿Qué cromosoma sexual va a aportar? ¿Eh? Eric, No sé, pero Z. No sé. ¿qué? Un cromosoma sexual y es Z. ¿Sí? Ujú. Ahora, el sexo femenino, que es el sexo heterogamético, va a formar 2 tipos de gametos. ¿Qué tipo de gametos va a formar Evelyn Carrillo? ¿Está Evelyn o no está? Sí, estoy, profesora. Adelante. ¿Podría repetir, por favor? Que el sexo femenino, que es el sexo heterogamético, va a formar 2 tipos de gametos. ¿Cuáles tipos de gametos forma? Forma un gameto con 38 autosomas y un cromosoma Z, y otro con 38 autosomas y un cromosoma W. ¿Por qué 38 autosomas? Ay, perdón. 34. Estaba leyendo. Pues sí, por eso le estoy diciendo, Pero ¿por qué está leyendo lo que está escrito si estamos trabajando otra especie? Ajá. 34 autosomas y Z y 34 autosomas y W. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que aprender a manejar esta información. ¿Sí? Y no mezclar para nada, depende de la especie que se trate. Si me dicen que cuántos cromosomas tiene el delfín, ¿qué le aplico? ZZ o XX, XY. ZW o XY, ¿qué le aplico? XY es un mamífero. XY. Y si digo XY. el león marino, ¿cuál le aplico? XY igual es un mamífero. También porque es un mamífero, ¿verdad? Y si digo que el avestruz, ZW. 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 ¿Es entendible? Si digo ZW. una mojarra, ZW. ZW. entonces no olviden esto es muy importante, ubicar a la especie. Bien, vamos con el siguiente mecanismo, que es el tercero de los que estamos analizando, que es, decíamos, aquí está, déjenme reducir aquí el tamaño. Bien, aquí está el otro mecanismo que se conoce como XXX0. Ajá, ¿y qué quiere decir eso de 0? ¿Qué significa el 0? Que no hay Nada. cromosoma. Ausencia de, no hay nada, como dice el compañero, no hay nada. ¿Y no hay nada de qué? Pues de cromosomas sexuales, veámoslo así. Cuando vemos que dice el mecanismo XXX0, vean el significado. Un sexo va a tener 2 cromosomas sexuales iguales. Y el sexo alterno solo va a tener un cromosoma sexual que va a ser igual a los del otro individuo, pero solo uno. De tal forma que en la cuenta total de los cromosomas, un sexo va a tener el número par y el sexo alterno el número impar. ¿De acuerdo? ¿Ya anotaron eso? ¿Sí? Un sexo va a tener un número cromosómico y par y el otro un número impar. ¿Se entiende? Sí.
Bien, entonces, ¿cuál sería el sexo homogamético? ¿El que tuviera los 2 cromosomas sexuales o el que tuviera uno? El que tuviera 2. ¿El sexo qué? Homogamético. Ujú. El que tiene los 2 cromosomas sexuales es el sexo homogamético y el que solo tiene uno es el heterogamético. ¿Cuál es el homogamético? Bueno, aquí ya lo está explicando. ¿Quién? El femenino. ¿Sí? Y por lo tanto, el masculino es el heterogamético. ¿Qué quiere decir entonces? Que el sexo femenino tendrá los 2 cromosomas sexuales XX y el sexo masculino solo un cromosoma sexual X. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien. En este caso, entonces, aquí ya no hay más que clase de insectos. Y aquí se encuentran los ordes hemípteros, que son los chupadores como las chinches, ¿sí? El orden Blatodea, que son las cúcaras, y está el orden de los chapulines, que son los ortópteros. No está ahí escrito ortópteros, agréguenlo, por favor. ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Qué quiere que repita? Las órdenes que están ahí, me quedé, bueno, solo escuché. Pues ahí están escritas 2. El orden que falta nada más es de los ortópteros, ¿sí? Que son los chapulines. Chapulines, dijo, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Qué ejemplo tienen citado ustedes ahí en los ejercicios que traen, en los cariogramas que traen? De la abeja. De la abeja, no. La abeja no es ni hemíptero, ni blatodea, ni ortóptero. De la chinche. La chinche de la Chinche de calabaza. que es Anasa tristis. Esta chincha es una plaga en la calabaza, ¿sí? Es Anasa tristis esta chincha, así se llama, ¿sí? Es una plaga en la calabaza, vuelvo a insistir. Bien, ¿cuál es el número cromosómico que tiene la chincha? Como ven, aquí ya no solo aparece para un sexo, sino, perdón, un solo número. No solo aparece un solo número, sino vean aquí, 2N igual a hembras con 22 y machos con 21. Ajá. Entonces ya estamos viendo aquí lo que decíamos, ¿eh? Entonces, ¿quién tendrá los 2 cromosomas sexuales XX? ¿La hembra o el macho? La hembra. La hembra. Y el macho tendría solo un cromosoma sexual X, ¿de acuerdo? Bien, desglosemos la información de la hembra, por favor. ¿Qué quiere decir desglosar? De la cuenta total de cromosomas, ¿cuántos son autosomas y qué cromosomas sexuales? A ver, jóvenes. ¿Puedo, profesora? ¿Qué? ¿Puedo decirlo yo? Sí. Son 20 autosomas y 2 cromosomas sexuales X. Para el caso del macho, dígame por favor, Kevin Geraldo. Posee 20 autosomas y solo un cromosoma sexual X. Sí, aquí está, ¿verdad? Vean. Aquí obviamente le puse el 0, pero 0 sabemos que significa nada. ¿Qué tipo de gametos forma? Bueno, ¿cuál es el sexo homogamético? Pregunto, espérame, Francisca Méndez, contésteme. ¿Cuál es el sexo homogamético? El femenino. ¿Cuántos gametos formaría entonces? 1. 1. ¿Cuál? X. Pero le faltan los autosomas. Y 20 autosomas. No, 10. Formaría solo un tipo de gametos en los cuales llevaría 10 autosomas y un cromosoma sexual X, ¿de acuerdo? Y el macho, ¿qué formaría? Dígame, por favor, Oscar Ulises. Formaría 10 autosomas y un cromosoma sexual X. Y el otro 10 autosomas y nada, pues en 0.
Sin cromosoma sexual. Ok. No nada, sin cromosoma sexual. Bien, ¿quién determina el sexo? Contéstame. ¿La hembra? Río San Luis, ¿quién determina el sexo? La hembra. El macho. A ver, ve, aquí están las fecundaciones, aquí está el óvulo. Fecundado por este espermatozoide nos daría un individuo con 20 autosomas y XX. Si tiene 2 XX, quiere decir que es una hembra, que es el sexo mogamético. Y si este óvulo fuera fecundado por este espermatozoide, ve el resultado. ¿Quién está determinando el sexo? El macho. El espermatozoide. Pero es el macho, ¿no? Quien produce los espermatozoides es el macho. Ok. ¿Está bien? Sí, profe, Bueno, gracias. búsquense ahí el nombre el número cromosómico de las cúcaras para que hagamos el ejercicio. Profa, entonces debido a que un gameto llega sin cromosoma sexual, por eso los machos tienen 21 y las hembras 22 cromosomas. Exactamente. A eso se debe a que tengan un número impar. Las cucarachas tienen 48. 12 de cromosomas. ¿No dice que para hembras tal y machos tal? No. No, entonces búsquela en otro. A ver. A ver, los demás ya están buscando ahí en San Google. ¿Ya o no? No, pues yo no lo encuentro más que ese primero. A ver, los demás que no están buscando o qué. Profa, ya terminó la clase. Sí, nomás déjenme este dato, ¿no? Bueno, yo ya me retiro porque tengo otra clase y ya no me había dado cuenta de la hora. Sí, son 23 y 24. Ahora sí, estoy de acuerdo. 23 y 24, hagan el ejercicio rapidito. En la cucaracha hembra sería 21 autosomas. A ver, ¿cuántos fue el número cromosómico total que dijo, compañero? Él dijo 23, bueno, igual dijo 3. ¿La hembra cuántos entonces? 24. 24. Y los machos 23, ahora sí. La hembra en el desglose, ¿cuántos tendría? 22 autosomas. Y 2 cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. Y 2 cromosomas sexuales. X, tiene que decir cuáles. 2 cromosomas sexuales, que son XX. Ajá. ¿El macho qué tendría? 21 autosomas con cromosomas X y 0. 21 o 22, la cuenta daría 22 y no da porque deben ser 23. Serían 22 autosomas y un cromosoma. Exactamente. 22 autosomas y un cromosoma sexual. X, muy bien. Cuando forme sus gametos el macho, ¿qué tipo de gametos va a formar? Un gameto con 11 autosomas y un cromosoma sexual X y otro con 11 autosomas y sin cromosoma sexual. Así es. ¿Y la hembra qué tipo de gametos formaría? Formaría un gameto con 11 autosomas y un
cromosoma sexual X y otro igual de 11 autosomas con un cromosoma sexual X. Ajá, por eso solo se dice un solo tipo de gametos. Ajá. Sí, cuando decimos tipos es hablar de cuántos distintos. Ajá. Aquí es solo un tipo de gametos. En el caso del macho son 2 tipos. Ajá. Entonces basta con que diga un solo tipo y describa uno, ¿no? ¿Sí? ¿Me entendió, compañera? Sí, profesor. Bien, ¿quién determina el sexo? El macho. Ok. El macho. Bien. ¿Me regalan un minuto y acabo con los de las abejas o no? Sí. Sí, es Sí, muy profesora. rápido. De las abejas. Yo El tengo otro examen a las mecanismo- 8, profa, ¿me puedo retirar? Bueno, me quedo. Pero No tengo nos examen. tardamos. El último mecanismo es la determinación sexual haplodiploidía, o sea, 2NN. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A que un sexo va a tener 2 juegos de cromosomas y el otro sexo alterno un juego. Quiere decir entonces que un sexo va a tener el número duplicado de cromosomas, mientras que el sexo alterno un número básico. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué órdenes de insectos determinan el sexo mediante este mecanismo? Pues aquí lo tienen los himenópteros, que son avispas, hormigas y abejas. ¿De acuerdo, chicos? Bien, hagamos el ejercicio rápido. Aquí está ya desarrollado, ¿sí? En las abejas se sabe que las hembras tienen un número cromosómico de 32, mientras que los machos tienen la mitad, que son 16, ¿sí? Así que las hembras tendrán en sus células somáticas, vean, 32 cromosomas y los machos 16. Incluida la célula madre, en la célula madre de los gametos tienen ese número cromosómico, ¿sí? Así que la hembra, cuando forme sus gametos, en sus gametos va a aportar la mitad de sus cromosomas, que son 16, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los machos, como ya tienen el número cromosómico reducido, ya no pueden formar gametos mediante el proceso de gametogénesis, ¿sí? Mediante el proceso de la meiosis. ¿Cómo lo forma? Mediante la mitosis. ¿Por qué? Porque los investigadores ya saben que una célula que tenga un número menor a un juego de cromosomas no es viable, se muere. O sea, que si pensáramos que esta célula con 16 atraviesa por la meiosis y va a formar un gameto con 8, no es posible, porque esa célula no sería viable. Entonces, ¿cómo forman los machos sus gametos? Mediante un proceso de mitosis. Esta es una excepción, ¿sí? Dijimos que la gametogénesis es el mecanismo por lo que se forman los gametos, ¿sí? La meiosis. Pero esta es una excepción, ¿sí? ¿Entendieron eso ya, chicos? ¿Y lo anotaron? Bien, entonces, si la hembra forma gametos con 16, aquí vemos el ejemplo, vean, aquí está un gameto con 16 cromosomas y un espermatozoide con 16 cromosomas. Si estas 2 gametos se fecundan, van a tener una célula con 32 cromosomas que va a dar origen a una hembra. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se producirían los machos? Bueno, los machos se producen por gametos no fecundados. ¿De acuerdo? Así entonces es como nos explicamos que tengan 16 cromosomas y no 32, porque son óvulos no fecundados, que mediante un mecanismo de partenogénesis desarrolla un macho. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, un ejercicio rapidito. Pensemos una avispa que tenga 18 cromosomas la hembra. ¿Cuántos tendría el macho? 9. 9. ¿Cuántos cromosomas tendría la hembra en sus gametos? 9. 9 cada 9 en cada uno. ¿Y el macho? 4 y 5. No. 9. No, 9. 9. Porque 9. se forman por mitosis. ¿Quién me dijo 4 y 5? Se forma por mitosis los gametos del macho. ¿De acuerdo? Entonces, si se fecunda un óvulo con 9, con un espermatozoide con 9, va a tener una célula con 18. ¿A quién va a dar origen? Hembra. Una hembra. Hembra. ¿Y el macho de dónde salió? Del gameto no Del gameto no fecundado. fecundado de la De un óvulo, particularmente óvulo.
Un óvulo no fecundado. Óvulo no fecundado. ¿De acuerdo? Bien, terminamos. Terminamos ya la unidad la unidad 2. La siguiente clase empezamos con la unidad 3. Necesito que se pongan de acuerdo ya para el examen, ¿sí? Y para el examen me tienen que preparar lo siguiente, así que se ponen de acuerdo. Tomen nota, por favor. Para el examen necesito primero una sesión de asesorías para prepararlos para el examen. Luego necesito que me den una fecha para la entrega de tareas, que ya saben cuál es, fecha y hora, porque ustedes se van a calificar. O sea, una vez que llegue la hora acordada, ustedes se la van a enviar a ese límite al compañero que los va a calificar. Y yo le envío las respuestas a Aura para que las comparta con ustedes. Una vez que calificaron, van a subir la tarea del compañero a Teams. En la hoja que calificaron le van a poner quién calificó y la calificación con letra roja, ¿de acuerdo? Y necesito una fecha para los apuntes. Tiene que ser antes del examen, desde luego, ¿sí? Las asesorías, pues también antes del examen, si no, ¿para qué sirven? ¿Está entendible entonces? Asesorías, tareas, apuntes y examen. Necesito que se pongan de acuerdo para eso. Y no podemos usar los horarios que tenemos. Tienen que ser fuera del horario de los que tenemos establecidos. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, profesora. Así que pienso que hasta podemos echar mano de sábado y domingo, con excepción del 4 de junio, porque ahí tengo un compromiso desde hace muchos años de hacer una actividad desde hace muchos años, no lo puedo deshacer, ¿no? De ahí en fuera tengo disponibilidad, salvo mis horarios de clase, ¿no? Bueno, y los horarios que ya están escogiendo los otros grupos para las actividades que acabo de señalar. Entonces pónganse de acuerdo y Aura, si lo coordinas y me manda su propuesta, ya les envío la respuesta. Sí, creo que la propuesta va a ser, creo que mañana, en la mañana, creo. ¿Mañana, sábado, qué? La clase de asesoría. ¿Seguros? Necesitan haber estudiado. Si no han estudiado, no les sirve de mucho la asesoría. Ok. Entonces déjelo, platico con mis compañeros. Sí, pónganse de acuerdo y ya vemos, ¿no? ¿Vale? Porque sí necesitan haber estudiado para que les sirva la asesoría, ¿sí? Es para resolver dudas. Ajá. Entonces se toparon con alguna dificultad y ahí es tiempo de explicar. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto, entonces pónganse de acuerdo y Aura me manda un mensajito con sus propuestas y ya nos ponemos de acuerdo. Sí. Bien, ¿algo más, chicos? No, creo que no. Bueno, si no, nos vemos el lunes. Descansen, disfruten su fin de semana y cuídense mucho, por favor. Profe, disculpe. Sí, escucho. Le iba a comentar que si las presentaciones que pues nos da en las clases, que si no será posible que se las mande a mi compañera Aura o que nos las suba a Teams para, pues... ¿Para qué si están grabando las clases? Para... La clase está grabada y en las clases se ve la presentación. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿algo más, compañeritos? Nada. Bueno.